Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Carlos Taboada de ¿Y ahora qué? En esta ocasión nos acompaña Antonieta Treviño. Antonieta es la CEO y fundadora de Hunters of Talent. Tony, ¿de qué vamos a estar conversando? Carlos, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues estaremos hablando por qué es importante hoy las empresas contratar a un headhunter y qué recomendaciones haremos para o los candidatos o los clientes en un proceso de selección de un hunter. Excelente, pues muchas gracias, Antonieta. Nos vemos, no se olviden. Gracias, ¿Y ahora qué? Buen día. buen día. Este programa es patrocinado por Hunter of Talent. Este programa es patrocinado por CDG Consultores. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en ¿Y ahora qué? En esta ocasión nos acompaña Antonieta Treviño. Antonieta Treviño es la directora general y fundadora de Hunters of Talent. Antonieta, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y muy encantada y entusiasmada de participar en este proyecto de ¿Y ahora qué? No, a ver, Tony, a ti siempre es un placer contar con personas como tú. Los que no saben, Tony y yo tenemos una historia muy interesante de amistad de hace años, pero esa es otra conversación. Pero para todo eso, a ver, yo te conozco, pero Antonieta, ¿qué tendríamos que saber de ti? Bueno, pues yo soy mi papá siempre me describía mi hija, la mayor, la que no se me ha casado, y le decía, papá, ¿por qué dices eso? Pues porque te estoy promoviendo. Entonces, desde entonces he andado en el hunting, ¿no? Porque así era, yo fui chiva brincada, tengo 4 hermanos, 2 hermanas y 2 hermanos, y finalmente el carretón de 6 se salió por ahí de ya un poco La madura. carreta de seises. Tengo un hijo maravilloso, que es pues es el motor de muchos de mis entusiasmos y de lo que hago. Y que Estudié, tampoco se ha casado. no, no, ni Dios lo quiera, Carlos, está muy chico. Ah, bueno. Eh, yo estudié comunicación Ok. en la Autónoma de Nuevo León. En aquella época era así como, pues estudia mientras te casas, pero finalmente no funcionó así, ¿verdad? A algunas sí y a mí no. Entonces, bueno, me fui preparando. Después hice una maestría en administración en la UR, con acentuación en recursos humanos. Empecé a trabajar terminando la carrera, y luego después entré al mundo asegurador, que fue para mí mi parteaguas profesional. Yo trabajé en aquella entonces Seguros La Comercial o YAXA, y llegué a un puesto muy importante dentro de la regional manejando un headcount de 600 personas. Yo era una muchachita joven de 26, 27 años, ¿no? Con una responsabilidad importante. De ahí me voy a lo que es hoy American International Group, trabajo ahí y estando aquí en Monterrey, en aquel tiempo la empresa era de don Antonio del Valle y la vende a los gringos, en este caso a AIG, y AIG me postulan a mí para irme a México a un proyecto interesante. Entonces esto me dio una visión muy padre. Yo me voy a vivir en la Ciudad de México, y crezco mucho en la Ciudad de México. Es donde yo aprendo mucho el negocio de seguros. Eso ha hecho un parteaguas muy importante como headhunting, porque trabajo para algunas de las compañías aseguradoras más grandes en México, porque entiendo el lenguaje de seguros, ¿no? Y eso hace Claro. que sea fácil. Y después regreso, en el 2002 me regreso a vivir a México. ¿Por qué soy headhunter? Un buen día alguien me vio que tenía cualidades y me invitó, y de ahí a la fecha pues me apasiona el hunting, me apasiona la relación con mis clientes y me apasiona la relación con el candidato. Y bueno, en el día a día es apasionante cada proceso, ¿no? Me encanta tejer, eso es mi pasatiempo favorito. En esta pandemia he hecho negocio, he vendido colchas que me piden para regalos de Órale. bebé. Entonces, ha sido pues diferente, ¿no? Adaptarme a cosas diferentes. Me gusta mucho las manualidades, disfruto estar mucho en mi casa y
y bueno, convivir con mis hermanos. Ya. ¿Antonieta o Tony? Siempre me dijeron Tony. Cuando yo llego a la Ciudad de México, para la única manera que yo tenía que verme como más seria, porque era llegar a una mesa de directores puros señores, entonces tomé la personalidad de Antonieta para quitarme el diminutivo. Nunca me gustó mi nombre, Carlos, y luego después vi que era un nombre bonito y fuerte, y creo que es un nombre fuerte de una personalidad fuerte por la historia de Antonieta. Espero que nadie me degolle, ¿verdad? Y bueno, el Tony me lo decía mi mamá porque ahí cargué con culpas de las abuelas paternas. Y finalmente, al regresar a Monterrey, como que en México todo mundo me dice Antonieta. Y en Monterrey la mayoría de la gente me dice Tony. Entonces me es igual ya Una u otra. Pues vamos a ponerte Tony. Yo te conozco por Tony, entonces pues Tony será Tony. Adelante. Oye, Tony, a ver, vamos a meternos en contexto de lo que venimos a charlar. Adelante. Headhunters, headhunting, ¿qué tipos hay? Porque sé que hay N cantidades de firmas, sé que hay N cantidades de personas. LinkedIn es un fuerte headhunter. ¿Qué tipos de headhunters hay? Pues mira, yo creo que hay de todos, Carlos. O sea, hay las grandes firmas internacionales, las firmas como nosotros, boutique, que trabajamos con clientes internacionales de Estados Unidos, con más de 5,000 empleados, 3,000 empleados. Los directores o gente de recursos humanos que sale y que se hace consultor. Entonces, yo siempre creo que todos mis colegas y yo creo que hay mercado para todo, pero creo que lo que nos ha distinguido a nosotros es esa cercanía con el cliente, de volvernos un aliado de ellos, un socio estratégico, de entender qué es lo que busca, cuál es la filosofía de la empresa, qué tipo de candidatos empatan también con el estilo de la compañía. Muchas veces me ha pasado, Carlos, que yo entrevistamos candidatos y dices, tienes sumamente buenas competencias, pero no va a empatar en el estilo de la empresa, en la filosofía de la empresa. Nosotros llevamos una relación muy cercana con ellos y también hay algo que nos distingue y créeme que eso es parte de la lealtad de nuestros clientes. Nosotros tenemos clientes muy recurrentes. Créeme que yo tengo clientes que vienen desde hace más de 15 años conmigo y cada año están conmigo dándome posiciones. Algo hacemos bien para que sean leales, ¿no? Pero también el candidato es un cliente, porque tú le cambias la vida a una persona, ¿no? O sea, tú tienes que convencerlo que la oportunidad que le estás abriendo, la puerta que le estás abriendo es una mejor oportunidad laboral, personal, económica. Entonces, también el candidato se vuelve un aliado. Y nosotros ya hemos llegado a tener clientes porque entrevisto yo a un CFO o a un director de operaciones y en la mesa de direcciones dicen, oye, tenemos esta posición, no se ha cubierto. ¿Saben qué? Me buscaron de Hunters of Talent, me gustó mucho el proceso que hicieron, ¿por qué no lo contactan? Entonces el candidato a veces ese nos recomienda, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Estar, escuchar y siempre ver qué necesitan y tener una claridad de lo que buscan, ¿no? Además, para no obviar, ¿qué sí es un headhunter y qué no es un headhunter? O sea, más para parecer, eso sí, eso no es. O sea, esto sí es un pavo real y este no. Es una gallina de patio, nada más. Para saber qué sí es y qué no es. ¿Qué sí es alguien que respeta mucho a un cliente? Yo jamás le quitaría un candidato a un cliente, por ejemplo. Ese es un valor, eso es una ética. Yo no, y yo conozco que hacen, lo colocan un año, pasan y tal, y luego se lo están robando otra vez. Yo no, yo jamás, nosotros nunca tocaríamos, por ejemplo, eso, ¿no? Es entender al cliente. Yo siempre le digo a mi cliente, yo ya estuve también del otro lado. Cuando estás del otro lado entiendes que a veces el presupuesto, que el perfil y demás, ¿no? Entonces, siempre nos ponemos en el zapato de los clientes. Entonces, ¿qué sí es? Es ser leal a tu cliente, es cuidar a tu candidato, cuidar a tu cliente, hacer un proceso limpio, minucioso, claro. Nunca vamos a presentar a alguien que no lo van a poder pagar, por ejemplo. Pero si fuera un poquito más al día a día, o sea, es alguien que va a ayudar a Talent Acquisition a conseguir ese candidato claro. Imposible, o es el candidato del día a día, o sea, ¿qué sí es y qué no es?
es buscar al candidato que ellos están. Nosotros tenemos una metodología muy definida. Nos sentamos con el cliente y definimos cuál es el perfil, cuáles son las empresas target, de dónde lo quieren traer, de dónde no lo quieren traer, qué no quieren, qué sí quieren. Vamos desmenuzando todo, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el cliente quiere al mejor candidato y para eso nos contratan. O sea, cuando nos contratan es porque o es un puesto muy confidencial que no quieren que en el mercado se entere de quién es, dónde está la posición vacante. Somos sumamente discretos, guardamos la confidencialidad tanto del cliente como del candidato hasta que el cliente nos diga, ya lo quiero ver, pero sí buscamos que el candidato idóneo a veces me dicen, oye, pero ¿es el candidato ideal? Bueno, así como que el ideal, pues es como encontrar una aguja en un pajar, como el príncipe azul con el que yo me quise casar a lo mejor alguna vez. O sea, sí vamos a encontrar un candidato que cumpla técnicamente, pero a veces te pasa, Carlos, que te dicen, pues sí maneja US GAAP, sí entiende la parte de fiscal, o sí maneja compliance, sí es sumamente capacitado, pero no, como que no hice clic con él. Entonces yo tengo que entender al cliente por qué no hizo clic con él, ¿no? Entonces a veces muchas situaciones son inclusive ese clic, ese match que haces con el jefe inmediato de la vacante, ¿no? Entonces nosotros siempre buscamos no solamente a recursos humanos, porque a veces, o al de atracción de talento, buscamos que nos den una cita con el dueño de la vacante. ¿Por qué? Porque al final la persona va a trabajar con él. Entonces, para mí, conocer al director de operaciones o al director de la planta es muy importante. Para nosotros es muy importante conocer al dueño de la vacante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Desmenuzamos el mercado, presentamos lo mejor que hay en el mercado dentro del presupuesto económico que tienen y evaluamos al candidato de tal forma que tenga las competencias que nos están pidiendo, ¿no? Claro. ¿Cómo guías un cliente? O sea, tu cliente, porque tú tienes dos clientes, el interno y el externo, ¿no? El candidato y el que te está contratando. Vamos a empezar con el que te contrata. ¿Cómo lo guías? ¿Cómo te lo vas llevando en el proceso del día a día? Fíjate que hay dos situaciones diferentes en nosotros. Nosotros trabajamos mucho también con empresas donde el director general a veces es el dueño de la empresa y que son empresas que facturan 15 millones de dólares o tienen 250 empleados o una empresa un poco de 500 empleados que ya es mucho más grande. Entonces, cuando trabajas con el dueño, pues te tienes que sentar a hablar con pues, el que tiene el dinero, ¿no? Porque un corporativo es diferente. Un corporativo tiene un presupuesto y ya sabe cuánto va a invertir en toda la parte de headhunting o de entrenamiento o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, cuando nos sentamos con el dueño, le decimos, bueno, ¿cuál es tu presupuesto y cuánto es lo que puedes tú pagar? Para que ni ellos pierdan tiempo, ni nosotros tampoco, ni perder el tiempo ni quemar al candidato, ¿no? Entonces nos sentamos mucho y lo vamos guiando. Entonces a veces me dicen, es que quiero esto. Pues sí, pero me estás diciendo que quieres pagar 5 pesos y con 5 pesos no vamos a encontrar el candidato, ¿no? Cuando es un grupo internacional grande, como los que tenemos, pues yo ya sé que ellos me dicen, el sueldo son 100,000 pesos y no me voy a mover de ahí, ¿no? Entonces, una parte la economía y otra parte es las competencias, ¿no? Entonces, vamos encaminándolos y nosotros lo que hacemos es un mapeo. Entonces, ese mapeo le decimos, oye, esto es como está el mercado, lo que estás pagando nos está complicando. ¿Qué haces? Bajamos el nivel de experiencia o el requerimiento de que tenga inglés, etcétera, y en base a eso vamos guiándolo de tal forma que demos con el candidato. Déjame te digo que a lo largo de los años nosotros no hemos pagado más que una garantía. Okay. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cubrimos si el candidato renuncia, se lo cubrimos en el tiempo pactado, que pueden ser 12 meses. Y pagamos faltando un mes para que se cumpliera la garantía, porque el candidato se regresó a su anterior trabajo. Y tuvimos que pagar la garantía. Claro. Entonces, creo que esa parte de entender, obviamente se fue pues porque el candidato era muy bueno. No se fue por malo, ¿no? No se lo llevó la empresa donde estaba por malo, ¿no?
no lo pudo retener nuestro cliente y bueno, tuvimos que hacer la búsqueda, ¿no? Claro. Ahorita me pongo a pensar en las situaciones cuando hablabas de los tipos de clientes. Hay mucha diferencia entre un pyme y una gran empresa. Yo sé que hablas con el director, pero ¿puede un candidato ser viable para ambas? ¿O hay gente que nada más tiene un perfil para grande empresa y gente que tiene perfil para pymes? Nosotros tenemos que tener mucho la sensibilidad de cuando nos dicen, por decirte un cliente me dice, oye, quiero que venga de tal empresa que hace refrescos y lo quiero que venga de calidad o lo quiero de logística, ¿no? Entonces mi obligación es decirle, a ver, nada más que este tipo de personas tienen una estructura grande, hacen una parte del negocio, tú quieres que haga todo, logística, distribución, almacén, porque eso pasa en una pyme, tienen toda la línea, ¿no? Este cuate, o sea, ¿estás dispuesto o nos bajamos de nivel? Porque no lo puedes traer porque a lo mejor esta persona tiene acciones, le pagan así. Nuestra obligación es decirle al cliente cómo está el mercado donde él busca. Nos hemos topado, fíjate que con muy buena experiencia, te puedo decir un caso de éxito con un cliente. Me pedían un director de finanzas, era una empresa de 500 empleados, nacional, del sector metalmecánico, y quería alguien de las grandes que están aquí en Monterrey, ¿no? Nos lo llevamos, el chavo hoy ha crecido sorprendentemente, se la jugó, porque me dijo, aquí en este elefante blanco voy a tardarme 8 años en llegar a ser director, acá voy a ser hoy director, ¿no? Hoy por hoy es el brazo derecho del dueño, es el que maneja las inversiones, ya pusieron un family officer dentro de su área, o sea, ha hecho cosas importantes, cosa que tal vez no hubiera hecho en una grande. Esa es la diferencia. Tienes que venderle también al candidato el proyecto de qué va a ser. Se trabaja muy diferente con empresas familiares que con los grandes corporativos, ¿no? Los grandes transnacionales. ¿Cómo mides o cómo te das cuenta, decías, de esa parte, pongo a pensar del fit cultural? Oye, este candidato sí va a hacer clic en esta empresa, o sí va a hacer clic con este jefe, o la empresa va a hacer clic con la persona. ¿Cómo le haces? O sea, y es un tema de experiencia, es una experiencia. Si Tony tiene 20 años o 30 años haciendo esto, fácilmente se da cuenta, o ¿cómo lo haces? Mira, el otro día me decía uno de los consultores senior, generalmente cuando son posiciones ya así, en cierto nivel, y que el cliente a veces dice, lo entrevistó Tony, y si no lo entrevisté, me hablan y me dicen, ¿por qué no lo entrevistaste? Quiero tu opinión, ¿no? Entonces, lo entrevisto y le digo, no va a quedar no va a empatar con la empresa. No, pero no, porque te fijaste lo que tienes que conocer al cliente, y eso ha hecho que nosotros tengamos una relación a largo plazo con nuestros clientes. Claro, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? También eso es colmillo, es experiencia, es pues ya más de 30 y tantos años de entrevista. Si yo te contara tantas historias cuando entrevisto gente, desde el que se pone a llorar porque se estaba divorciando, como el que en ocasión un candidato me llegó tomado a la entrevista. Okay. ¿No? Y tienes que tener la madurez y para no pedir una bebida, no es cierto. Pues para empezar te choqueas, ¿no? Porque claro. Dices, oye, y aparte no era una posición baja, era un nivel alto, ¿no? Venía de un viernes libre, ¿no? Y generalmente por eso, a raíz de esa experiencia, yo después los viernes, después de las 4 de la tarde, yo ya no entrevisto personalmente. O sea, ¿por qué? Porque la gente va a sus comidas y probablemente no vengan en estado que les pueda convenir para ser óptimo, candidato. Claro. O sea, hablas de tu cliente interno, o sea, o del candidato, estás tocando el tema del candidato. Te vuelves un mentor, te vuelves un coach, sí. porque recibes de todas las edades. O sea,
¿qué haces? O sea, ¿cómo te vuelves ese mentor? Porque aparte tu figura materna se Claro, enfoca. claro. Fíjate que nosotros hemos aprendido con el tiempo a coachar al candidato desde cómo es la etiqueta de entrevista o la forma desde cómo tiene que ir vestido, ¿no? Y te cuento, nos pasó un proceso con un cliente internacional. Fue entrevista a Chicago, iba a la planta de Chicago, y el lunes, él viajaba el domingo, el lunes lo entrevistaba el vicepresidente, un señor ya grande, de esos de moñito, ya sabes, o sea, Sí, sí, y sí. el martes iba a la planta. Por qué circunstancias, estaba haciendo mucho frío, cambian la cita para que no, el martes lo entrevistaba el señor grande y el lunes iba a la planta, le invierten el proceso y el lunes que le hablan y le dicen que la entrevista va a ser con el señor fulano y tal y que es el VP, no sé qué, pues el candidato no entendió eso y se fue vestido con jeans y tenis porque dijo no voy ni a la planta. Cuando le Ok. dimos un código de vestimenta que nos recomendó el VP de Recursos Humanos, que el señor era un poco tradicional, entonces que le recomendaban no necesariamente que fuera con corbata, que fuera con saco y hacía frío, una bufanda y se acabó. El muchacho se fue con jeans, rotos, tenis y demás y perdió una oportunidad porque el código, o sea, con el señor era importante. Y eso no quiere decir que lo hayan discriminado, no, porque no iba a empezar con la empresa, me explico. Ya. Entonces, Entonces cada cliente tiene por ejemplo, el sector de lujo tiene sus códigos, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los chavos, cuando son jóvenes, que el fondo ha cambiado, la forma no. Es como cuando te invitan a una boda, les digo yo, y te dice rigurosa etiqueta, y tú te vas con un traje de etiqueta de Hugo Boss, como el que usa para el Williams, pero es bermuda y con tenis. Pero no eres para el Williams, ¿no? Eres claro. un solo cristiano, ¿no? No vas a la entrega de los Óscares a cantar Be Happy, vas a una entrevista. Entonces, todas las formas se tienen que respetar. Y nosotros se lo hacemos ver al candidato. Y te gusta la oportunidad, te gustó el proceso, vas a pasar con tal persona, mi recomendación es esta. Nosotros trabajábamos mucho entrevistando a distancia. Eh, Ahora sí que tenemos muchos clientes en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Aguascalientes, en León, en Veracruz, en Querétaro. Me quieren más la gente de fuera que mis propios regios, yo creo. No soy profeta en mi tierra, Chihuahua. Entonces, entrevistamos mucho así. Para nosotros esto no es nuevo, Carlos. Ok. Nosotros Ahorita, esto ya lo usábamos, es ahorita que normal. ahorita que vamos a la parte del mentor, y me dices, oye, aconsejamos al candidato a que haga un ABC de cómo tiene que ir llevando, cómo tiene que ir estructurando, porque te interesa que él queda. Pero de la parte de tu cliente dentro de la empresa, funcionas como un mentor, un coach también, o sea, porque me Sí, imagino como te puede estar tratando, oye, el director de la empresa o el director de una área, es una, ya tienes que trabajar con esta persona que va entrando, tiene la posición y dice, oye, pues me pusieron aquí, ¿cómo le hago? ¿Cómo los coacheas al que está dentro de la empresa? fíjate que recientemente en enero me pasó con un cliente, que es un cliente muy grande para nosotros, contrató a su gerente de atracción de talento, una muchacha muy joven, y traíamos con ellos, no sé qué eran, 10, como 16 posiciones, ¿sí? Porque están en un proceso de crecimiento. No, miento, empezamos ella entró, miento, en noviembre, y me dice la directora, necesito que me ayudes con ella, que la entrenes en esas posiciones y que la coaches y estuve trabajando con ella muy de la mano, ¿no? Eso obviamente a mí me da gusto porque entonces la directora tiene la plena confianza de que nosotros la vamos a saber guiar, ¿no? A la Claro, candidata, a la persona, porque ellos han ido creciendo mucho que contrató a alguien para ser responsable de eso, ¿no? Entonces, oye, no, mira, este candidato
creo que es conveniente que te fijes en esta parte, los resultados salieron así. Entonces, vamos haciendo ese trabajo día a día con el cliente interno, porque una cosa es el director que te contrató, pero al final vienes tratando con el responsable de atracción de talento. Claro. Y puede ser que ellas te vean como el mejor socio o como el peor detractor de tu trabajo, porque te va a decir que no sirves tú en atracción de talento. Claro. Entonces ella tiene que ver que nosotros lo vamos a apoyar, que no queremos demeritar su responsabilidad. Y al final, creo que esa es la mejor, ¿no? O sea, yo no vengo a decir que tú no sabes hacer tu chamba, yo te vengo a ayudar y incluso a veces les digo, a ver, invítame a tu entrevista. ¿Por qué me votaron un candidato, no? Por ejemplo, ayer me pasó con una cliente. Es que no manejaba... Y yo decía, pues no me lo dijeron. Claro, no le voy a decir al cliente, eso no me dijiste, ¿no? Entonces tengo que decir, oye, no seas mala, invítame a una entrevista para saber por qué me dices que los KPIs, o sea, entender lo que ella dice que no pregunta. Lo que está buscando. Ajá, ajá. Ahorita quizás me lo batearon porque no conocía esto. Me pongo a pensar, existe, y lo sé que lo tocaste por encimita, pero existe el candidato ideal. O sea, yo me pongo a pensar, es que estoy buscando una persona que tenga así, 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 así. Si hablamos en temas de competencias, estoy midiendo 12 competencias y todas las quiero en 10. Y que aparte sea de esta forma. ¿Existe esa persona? Sí existe, claro que existe, hay gente muy talentosa. O sea, claro que sí existe y a nosotros nos ha pasado, ¿no? ¿Cuál es el peor escenario cuando el cliente entrevista al candidato y dice, esto es lo que andaba buscando, le diste al tino, o sea, no, te luciste, se lucieron con el candidato, ¿no? Y cuando lo ofertan, sí, va a su trabajo y le dice, pues ya me voy, ¿no? Me dieron tanto. Y le contraofertan y te viene a decir muchas gracias. Es que no nos equivocamos. Generalmente esos candidatos los cuida la empresa donde está. Entonces yo siempre les digo a mis clientes, a ver, le vas a ofertar 900 pesos. No, las ofertas salariales son como cuando las mujeres compramos zapatos. O sea, me costaron 1,999, estaban en oferta. No, te costaron más de 2,000 pesos, ¿no? Es lo mismo, no te fijes si tu tercer cuartil es de 205,000 pesos, pues ofrécele 201,500, ¿no? O sea, lo ayudas a que él entienda, porque sí yo me he topado con chavos que dices, híjole, qué brillantes son, qué buenos candidatos, y al final a veces ellos se quedan donde están porque los promueven. Nosotros a veces servimos de trampolín para que crezcan, ¿no? Ok. Candidatos en tiempos de pandemia / crisis. Vamos a quitar la parte de pandemia. Ya, Candidatos... Sí, eso ya. Pero a ver, candidatos en época de crisis. Y me imagino que ahorita, con todos los movimientos que hay, están llegando currículas día tras día. ¿Qué recomendaciones puedes tener para el candidato que está en busca o en cambio? Mira, un gran problema que tienen todos los candidatos, ¿no? Es que lo único que no saben hacer bien, son muy buenos para vender, son muy buenos para hacer un business case, son muy buenos para llevar los estados financieros, pero a la hora que se quedan sin chamba no saben hacer currículo, no tienen un buen perfil en el LinkedIn, o sea, y entonces la marca son ellos. O sea, yo no, generalmente te dicen, soy Juan Pérez de tal empresa, ¿no? Escobitas S.A. No, tú eres Juan de la Garza y Garza, no ¿por qué? Porque mañana pasado no trabajas en la empresa y ya no eres, ¿no? Entonces, hay que hacer su branding personal, hay que estar siempre en el aparador, hay que ser visible para todos los headhunters, o sea, que los vean, hay que estar activos en las redes sociales. Créeme que si yo recibía currículums a la semana, ¿qué te gusta? En enero recibía, ponle uno por día, 2 por día, ¿no? Yo agradezco siempre cuando me mandan un currículum.
A hoy llego a recibir hasta 8 o 9 currículums diarios. Ok. ¿Sí? Y yo me tomo la tarea, no contesto a veces inmediatamente, pero sí me tomo la tarea de contestarles, de agradecerles, y si veo que el currículum son 10 páginas y viene la fecha de bautizo y el kinder de la abuelita donde estudiaron, les digo, oye, tu currículum está muy mal hecho, te recomiendo esto, y le mando unos modelos de currículum y te agradecen que los ayudes, ¿no? Hoy en esta época creo que hay mucha oferta, eh, hay, perdón, hay muchos, hay muchos candidatos, poco trabajo, ¿no? O sea, Sí. este, Poca demanda, mucha oferta. ándale, se me La fue la idea es idea. esa, Tony. Sí, Oye, se me fue la idea. Y eso es lo que ellos deben de hacer, ¿no? Hacer un branding personal. Ahorita que dices esa parte, ahorita, ojo, cuando hablo de branding personal, chequense hace como 4 capítulos cuando invitamos a Pablo sobre el tema de cómo el recurso humano se puede beneficiar de marketing. Echen una leída, es como 4 o 5 capítulos con Pablito para que agarren buenas ideas que los pueden ligar con lo que Tony está diciendo. Regreso ahora sí con Tony. Cuando hablamos de poca oferta, poca demanda, mucha oferta. Me imagino que ahorita si te quedaste sin trabajo, sabemos que hay una crisis fuerte, y te llaman para un trabajo, acepta ir dices, a la entrevista. por eso, o sea, sí, a ver, siempre, regla número 5, vas a las entrevistas, o sea, te interesa o no te interesa, por siempre educación, ve la entrevista y por lo menos me gustó la entrevista, o qué entrevista tan fatal tuve. Pero ya que estás en la entrevista y vas avanzando en el proceso y te ofrecen el trabajo, y resulta que el trabajo no es lo que tú esperabas, ¿tendrías que decir que sí a todo? ¿O deberías decir, oye, delimitar tus sís y tus nos? Y si dices que sí, pues imagino que, pues aguántate. Mira, yo la nueva generación, a mí me da risa, porque risa en el buen sentido, porque están paralizados por la crisis y todo esto. Bueno, yo he vivido todas las crisis, ¿no? En el 2009 se vino el mercado abajo, Estados Unidos se cayó, no había trabajo. Y yo me acuerdo en aquella época, Carlos, yo traía una posición de un director de operaciones de expansión para un grupo financiero, que ellos venían a México a abrir operaciones, iban a abrir muchas sucursales y demás, ¿no? Entonces este chico había salido de una gran cementera, y se había quedado sin chamba, cuando la construcción estaba abajo, ¿no? Claro. Entonces le hablo, le digo, oye, tengo esta posición, mira, no sé qué, ¿no? Lo entrevistan, pasa todo el proceso, y al final le ofertan, ponle 10, 15 mil pesos menos de lo que él ganaba, pero le ofrecen un Camry y él traía un BMW. Y no aceptó la chamba, ¿no? Okay. Pasó 8 meses y me habló por teléfono para decirme, oye, no he encontrado trabajo. No me importa que me den un Camry, o sea, me interesa el trabajo. Ya es muy tarde, ya está contratado. Puede pasar al revés, que digas, sí, lo tomo, y a la mera hora digas, oye, pues no me gustó, dice mi mamá que siempre no. Puede pasar, sí puede pasar, pero creo que si tú vas viendo todo el proceso y es una empresa que no cumple tus expectativas, que tiene miedo a la inseguridad y demás, dices tú, híjole, pues no la acepto, ¿no? Okay. Pero mi recomendación es siempre en tiempos de crisis, las oportunidades se van reduciendo, ¿no? O sea, la pirámide se va reduciendo, ¿no? Yo siempre les digo, nunca te bajes, tu sueldo no te bajes, pide siempre el último sueldo. Tampoco pidas el 50% más, que no lo ibas a ganar donde estabas si te quedas sin chamba. Porque para efectos prácticos hoy ganas 0 pesos. Sí. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué tanto tú quieres trabajar? ¿Qué tanto hoy te interesa este giro o esta posición? Y créeme que yo siempre les recomiendo, no se cierren oportunidades, o sea, y sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Yo creo que hoy hay que buscar muchos de los candidatos y me pasa, ¿no? Que están ahorita inquietos, me han hablado para decirme, es que tengo trabajo, pero ya quiero empezar a buscar y cambiarme.
¿Por qué te quieres cambiar si tienes trabajo? Cuida el que tienes, enfócate al que tienes. Y si te quedas sin trabajo, bueno, ok, pero no descuides lo que tienes, ¿no? Porque finalmente hoy por hoy hay que cuidar su trabajo cada quien, ¿no? Contratar, ¿por qué alguien tendría que contratar un headhunter en épocas de crisis? Cuando lo último que quieres es estar gastando de más. Mira, hoy nos está pasando que, a Dios gracias, traemos trabajo, Carlos, no en las cantidades de un enero o de un noviembre o diciembre, que aún así diciembre son épocas complicadas, tenemos mucho trabajo. Hoy están muy concentrados en todo esto que están aplicando los planes de contingencia, trabajar a distancia, todo esto de la sanidad en las plantas. Entonces, recursos humanos hoy está volcado todo a este tipo de la seguridad, en la parte de seguridad de los empleados. Entonces, ¿por qué voltean con ellos por decir, no me puedo concentrar ahorita en reclutar, traigo estas posiciones y necesito ayuda? Porque yo, gracias a que traemos clientes que están en proceso de expansión, yo tengo un cliente ahorita que traemos 2 posiciones con ellos a nivel nacional, regresan a trabajar físicamente hasta enero del año. Ok. ¿Sí? Ellos estaban en un proceso de cambio de oficina. Ya. Entonces ellos ahorita dicen, yo no puedo enfocarme. Enfócate tú en esto. Y si hace 5 meses o 6 meses me hubieras dicho que íbamos a hacer un proceso de contratación de un director de compliance y que solamente se iba a entrevistar por Zoom y que lo iban a contratar por Zoom y que iban a trabajar a distancia, te hubiera dicho que no era cierto. Bueno, o sea, con este cliente se contrató un compliance officer, entró a trabajar el 16 de julio, todo su proceso de entrevistas fue por Zoom, la entrevista con Estados Unidos, con Japón, con Europa, fue por Zoom, el CEO para México, ¿sí? No se conoce físicamente, solamente por Zoom. Oye, Tony, mi pregunta iba a ser, ¿cuál es el futuro del headhunting? Pero te lo voy a cambiar porque ya necesito ahorita una idea con tu respuesta. Me pongo a pensar en el ejecutivo o ejecutiva o ser humano que tiene un hijo o una hija en la universidad, que está a punto de graduarse y no sabe qué va a pasar su hijo porque pues, su hijo ya se va a graduar, o sea, acaba de graduar. O sea, tú que estás como padre madre de Emiliano, dices, oye, a ver, ¿qué recomendación le podrías dar al auditorio para que sabes que al hijo o a la hija es, oye, enfócate en esto que puedes estar construyendo, puedes estar viendo? O sea, nos decía Salvador Reyes, chavos que están en carrera, pónganse a trabajar, les va a ayudar mucho cuando se gradúen. Pero ¿qué recomendación le podrías dar al padre? Oye, este entorno es el que se puede estar enfrentando tu hijo, ¿cómo lo puedes apoyar? O sea, ¿qué haces? Mira, yo siempre les he dicho a los jóvenes, y bueno, en mi casa lo tengo que hacer, ¿no? En época de estudiantes, porque a mí no me lo permitió mi papá no me dejaba trabajar, me decía que no, porque a mí me enviciaba con el dinero y no iba a acabar la carrera. Yo sí, Emiliano en verano trabaja, ¿no? Siempre trabaja en verano y lo meto a trabajar. O sea, no me importa que no te paguen, lo que quiero es que aprendas, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a los muchachos jóvenes que están estudiando carrera, que van en los últimos semestres, hoy pagas luz, agua, renta, súper en tu casa, gasolina, ¿no? Bueno, aprovecha que tu papá ahorita, tus padres te están apoyando y dedícate a aprender el otro lado de la moneda, porque los libros te dicen una cosa y la práctica es otra, ¿no? Yo también voy de acuerdo con Salvador, o sea, los chavos tienen que trabajar y hoy yo no sé qué tanto va a funcionar el ser emprendedores, creo que hoy hay negocios que van a funcionar, ¿no? Para los chavos que pueden hacer este tipo de empresas que hoy, o sea, te pongo un ejemplo, un amigo de Emiliano se puso a ver que hay chavos que necesitaban bolear y limpiar los tenis. Viene por ellos a tu casa, no tienes que salir, no vas a ninguna bolería, él se los lleva o te los bolea fuera de tu casa y le pagas. Pues, súper, ¿no? Sí, claro, hay de todo.
hay de todo. Entonces, yo siempre he dicho que sí tienen que trabajar. No sé qué tanto hoy van a encontrar un puesto ejecutivo los jóvenes que terminan las carreras, porque va a haber gente pues con mucha experiencia también en la calle. Entonces, más vale que nos pongamos todos a pues hacer cosas. Hoy yo te puedo decir, para mí no es problema escanear un contrato, porque tengo muchos años haciéndolo yo. O sea, la asistente para mí no es la que me hace el café o la que me saca las copias, ¿no? Claro. Ya todos somos multitask, todos buscamos hacer diferentes cosas y igual tú, ¿no? Te sirves el café, cosas, eso ya pasó a la historia. Hoy los chavos, los jóvenes tienen que buscar hacer cosas y no importa que no te paguen. Cuando estás en Okay. no importa. Ok. Pues prácticamente hemos llegado al final, Tony. Creo que nos dejas buenos aprendizajes desde una perspectiva de cuál es el mayor valor agregado que puede generar un headhunter en la industria el día de hoy, que es, oye, sabes que tus recursos humanos, enfócate en lo tuyo, deja de tú de encontrar el mejor candidato. Nos estás dando recomendaciones de qué hacer tú como candidato, hasta dónde sí, hasta dónde no. Nos estás diciendo cuál es la diferencia de headhunters que son los que existen en el mercado y cómo son tus clientes internos y externos. Entonces, creo que nos dejas buenos aprendizajes y temas para reflexión, Tony. Te agradezco mucho el tiempo, te mando un fuerte abrazo a distancia y espero que nos podamos ver pronto nuevamente. Claro que sí, yo te agradezco mucho su tiempo y espero que haya quedado algo para todos con la pasión que nos distingue, que es algo que es nuestro eslogan, ¿no? Apasionados por el talento, por encontrar el mejor talento, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Nombre a ti, Tony. Bueno, Antonieta Treviño, alias Tony, de Hunters of Talent. Gracias por tu tiempo. No se olviden de seguirnos en redes sociales, Taboada, _ y ahora qué. Eso es en Instagram. Saludos, buen día. Este programa es patrocinado por Hunter of Talent. Este programa es patrocinado por CDG Consultores. Esta fue una producción de Incu. Derechos reservados.